Pongo la cámara para que me pongáis cara. Vale. Bienvenidos a este webinar y muchas gracias por asistir. ¿Vale? Simplemente vamos a introducir ahora un poquito lo que es la sesión y al final dejaremos 5 minutos de ruegos y preguntas, ¿vale? Para, pues, por todas aquellas dudas que hayan podido surgir durante la sesión. ¿Vale? Perfecto. Vale, pues arrancamos. Voy a quitar la cámara porque así me va un poquito más ágil. En primer lugar, me presento, ¿vale? Yo soy Adrián Jimeno, soy consultor de Marketing Automation y estoy dentro del departamento de marketing de Effort, que pertenece a Interno, ¿vale? Aquí tenéis mis datos de contacto por si cuando acabe la sesión queréis tendréis alguna duda o queréis consultar cualquier cuestión relacionada con lo que hemos visto hoy. Antes de comenzar o de lanzar lo que son el índice de la sesión, voy a lanzar un pequeño sondeo, ¿vale? De forma muy rápida para conocer un poquito cuál es el nivel que tenemos en la sesión, ¿vale? Creo que ya os aparece, es en cuanto a la utilización de ActiveCampaign. ¿Vale? Si la utilizáis o no la utilizáis y cuáles serían vuestros objetivos, ¿no? por lo que estáis aquí y para enfocar un poquito lo que es la sesión. Vamos a dejar 2 minutitos para que rellenéis. Llevamos casi por el 50% votado. ¿Vale? Damos un minutito más y así cuando nos acerquemos al 75 ya lanzamos los resultados. Vale. Perfecto, ya nos vamos acercando. 60%. Venga. Dejo un minutito más. Y lanzo los resultados. Perfecto. Vale, pues de las contestaciones que habéis realizado, el 50% utilizáis ActiveCampaign y os gustaría, ¿no? Sacarle o creéis que no le saquéis el máximo partido. El 30% no la usáis, pero queréis comenzar a utilizarla y otro 20% estáis buscando diferentes opciones. En este caso, este webinar va dirigido muy específicamente hacia ActiveCampaign, pero vamos a comentar también estrategias relacionadas con otras herramientas de Marketing Automation. Vamos a comentar estrategias de Marketing Automation de forma general, ¿vale? Por lo que si tenéis dudas en cuanto a otras plataformas, estamos abiertos a que nos preguntéis, pero sí que vamos a poner el foco especialmente en ActiveCampaign. Perfecto. Venga, oculto el sondeo y ya volvemos a la presentación. ¿Vale? ¿Qué vamos a ver hoy? Pues los siguientes puntos, ¿no? Al principio vamos a comentar una pequeña introducción, ¿no? De quiénes somos, muy breve, para que sepáis, para ponernos en antecedentes y tengáis en cuenta quién es Integra y quién es Effort, ¿vale? Después veremos pues un poquito la parte relacionada con las novedades y el roadmap de ActiveCampaign de forma muy breve y a partir de ahí entraremos ya en lo que es la chicha, ¿no? Las 10 razones por las que ActiveCampaign consideramos que es la plataforma de Marketing Automation y veremos casos concretos de según sector, ¿no? Pues para centros de formación, inmobiliarias, estrategias B2B, e-commerce, hostelería y turismo y comunicación interna. Y como os he comentado antes, dejaremos unos 5 minutitos para ruegos y preguntas, ¿vale? Dudas y preguntas que puedan surgir. Si no nos diera tiempo a contestarlas todas, os las enviaríamos por correo y no os preocupéis porque ninguna se va a quedar sin contestar. ¿Vale? Venga, comenzamos. Introducción, nada, simplemente voy a ser muy breve, ¿vale? Porque queremos mostraros el contenido relevante. ¿Quién es Integra? Bueno, somos una consultora tecnológica formada por un equipo de profesionales divididos en diferentes submarcas, ¿no? Pues Effort, Qualitas, Actio, Formatel, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una de estas marcas está especializada en áreas tecnológicas y estratégicas.
Simplemente el equipo está formado por unas 600 personas. Es una compañía que nació en 1986 y que tiene diferentes sedes, pues, en Madrid, Barcelona, Zaragoza, tiene una internacional también en Holanda, y que tenemos diferentes colaboraciones, ¿no?, con entidades de prestigio o gigantes tecnológicos como ActiveCampaign, donde somos Certified Consultant, con Microsoft, IBM, Salesforce, Lenovo o Sage. ¿Vale? Dentro de todo dentro de Integra, en este caso vamos a presentar los servicios de Efor, ¿no? Dentro de Efor hay una parte, pues, diferentes acciones que realizamos relacionadas con software, data, infraestructuras, hardware y compras, sistemas de gestión y marketing digital. Y es en esta pata donde ponemos el foco en este webinar, donde vamos a lanzar o vamos a mostrar las diferentes partes. Dentro de esta pata de marketing digital tenemos una parte de marketing automation, que es donde yo estoy, donde yo desarrollo mi labor como consultor, ¿no? Y aparte de esta parte de automatización, tenemos la estrategia digital e innovación, todas las estrategias relacionadas de marketing con este punto, y digital marketing services. ¿Vale? Es una pequeña introducción para que sepáis quiénes somos y cuál es un poquito nuestra trayectoria dentro del sector. ¿Vale? Como os enviaremos la presentación, la tenéis sin ningún problema, y si tenéis cualquier tipo de duda, ya sabéis que nos podéis consultar sin ningún tipo de problema. Perfecto. Vamos entrando en materia, ¿vale? Actividades, novedades y roadmap de ActiveCampaign en 2021. Bien, antes de mostraros lo que es la página donde se incluyen todas las novedades, sí deciros que ActiveCampaign está en constante evolución, ¿no? Mes a mes desarrolla funcionalidades nuevas que nos permite, pues, bueno, conectar con otras aplicaciones de terceros, desarrollar nuevas funcionalidades, nuevos desencadenantes, nuevas acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas novedades o todas estas acciones que se desarrollan mensualmente se ven a través de esta página, ¿vale? Que la vamos a ver ahora. Tenemos por aquí. Me parece muy interesante que lo veáis porque muestra, ¿no? En el mes de febrero, en este caso, lo divide en diferentes puntos, ¿no? Etiquetas, pues tema de mobile, reporting, campaigns, apps integration, conversation, onboarding, automation, personalization, etc. Y aquí, en cada uno de estos puntos, pues te muestra las actividades nuevas, ¿no? Las nuevas funcionalidades que está desarrollando, en este caso en el mes de febrero. Pues en cuanto a mobile, pues, diferentes funcionalidades relacionadas con la app, tanto para iOS como Android. En cuanto a reporting, la expansión en el límite de las descargas, ¿no? De los custom reports y la Automation Overview Report, el e-commerce Revenue Update. Por ejemplo, en cuanto a campañas, pues nuevos diseños de plantillas, nuevas integraciones en el caso de Zendesk y bueno, para crear y actualizar contactos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto a conversation, pues bueno, chatbot, etcétera. Simplemente os dejamos ahí ese enlace, ¿vale? El enlace en la presentación, para que en un momento dado, pues si queréis ver cuáles son las novedades de la propia plataforma, tengáis esta posibilidad de acceder y verlo de primera mano. Y os queríamos mostrar una nueva funcionalidad que van a lanzar, una nueva integración que van a lanzar justo este mes, que no está ni en esa página y que nos han adelantado como reseller, ¿vale? Como colaboradores de ActiveCampaign, y que es la integración directa entre Microsoft Dynamics y ActiveCampaign. Antes había integración con la propia Dynamics, con Microsoft Dynamics, pero era una integración a través de un conector vía Zapier. Ahora hay una integración directa, ¿vale? ¿Qué nos permite esta integración? Sincronizar, por un lado, clientes potenciales y, por otro lado, contactos en ambas direcciones, ¿vale? Que nos permite también monitorizar el registro de la actividad en Dynamics. Es decir, cuando tenemos registrado el comportamiento de los usuarios relacionado con nuestras comunicaciones, con nuestra web dentro de ActiveCampaign, también se nos va a mostrar dentro de Dynamics, ¿vale? Así, dentro de Dynamics tenemos el contacto y la información global de lo que es el usuario. ¿Qué más nos permite? Disparar automatizaciones en base a actualizaciones en el contacto. Dentro de ActiveCampaign, pues, por ejemplo, si actualizamos un campo determinado, se puede desencadenar una automatización dentro de ActiveCampaign, lo que nos da unas posibilidades infinitas, ¿no? de realizar procesos y de automatizar procesos. Y por último, el punto importante también,
mapear y sincronizar campos personalizados, que antes había algún tipo de limitación en este sentido y ahora nos permite crearlo. También os hemos dejado este enlace, ¿vale? Que es un enlace al blog. Perdón, lo tengo por aquí. Aquí. Un enlace al blog donde explicamos cómo se integran, cómo se conectan ambas herramientas, ¿vale? Pues desde Microsoft Dynamics, hay que tener en cuenta que es a partir del plan Professional y Enterprise, cómo se instalaría ese módulo, ¿no? Desde Dynamics, en Settings, User Management y demás. De forma muy breve, pues los pasos a seguir para que también los tengáis ahí y en el caso de que estéis interesados en realizarlo, que lo podáis hacer. ¿Vale? Perfecto. Venga. Bien, y ahora ya, tras esta pequeña introducción, ¿no? De quiénes somos y de las novedades que tiene ActiveCampaign o de cómo seguir esas novedades, vamos a entrar en materia, ¿no? Nos vamos a bajar al barro. Y aquí vamos a comentar pues, las 10 razones por las que consideramos que ActiveCampaign puede ser vuestra plataforma de marketing automation. ¿Vale? Vamos a verlas de forma muy breve ahora y las desarrollamos a lo largo de la sesión. La primera de ellas, la gestión de contactos y la segmentación. Si habéis comentado que el 50% de los usuarios que estáis en este webinar utilizáis ActiveCampaign, ya habréis visto que la segmentación dentro de las fichas de contacto, dentro de la plataforma, es súper potente y nos permite realizar segmentaciones en base a muchas condiciones, ¿no? Luego lo detallaremos. Otro de los puntos interesantes, otra de las razones por las que consideramos ActiveCampaign una muy buena plataforma es el tema del lead scoring, que nos permite generar diferentes modelos de scoring en función de distintas condiciones. La tercera razón o la tercera condición que queremos destacar son la automatización de procesos. Más allá de, por ejemplo, reimpactar a un usuario que ha realizado una determinada acción con una campaña, podemos automatizar procesos más complejos, ¿no? Luego, en los casos de uso que veremos después en el siguiente apartado, os mostraremos unos ejemplos reales en función de los sectores donde os pueden abrir los ojos y ver las potencialidades, ¿no? de la herramienta y cómo se puede sacar el máximo partido. La multicanalidad, además del canal de email, también podemos utilizar otros canales pues, como SMS, site messaging, etc. El diseño de campañas de email marketing. Esto lo destacamos porque sin tener ningún conocimiento previo de HTML o técnico, podemos diseñar campañas a través del drag and drop, ¿vale? De forma muy rápida y de forma muy sencilla. El módulo CRM. Siempre comentamos, y luego haremos especial hincapié, en que ActiveCampaign no es un CRM como tal, pero permite hacer acciones de gestión comercial y automatizar procesos de venta muy potentes que, pues bueno, luego veremos casos concretos que, insisto, que pueden ser muy interesantes para desarrollar en gestiones comerciales sencillitas. El módulo de landing pages también, a través de diferentes plantillas, nos permite crear landing pages muy potentes y de forma muy ágil. Las integraciones con plataformas de terceros, la relación calidad-precio y, por último, el registro del comportamiento. Y ahora, como os digo, vamos a analizar uno a uno todos ellos. La primera de ellas, la primera de las razones, ¿no? La gestión de los contactos y segmentación. Nos permite personalizar esa gestión del modelo de datos, ¿no? Crear tantos campos como queramos dentro tanto de la ficha de contacto como de cuenta como de trato. Es decir, tiene diferentes fichas, ¿no? Y ahí podemos crear los campos que consideremos necesarios. Además, también nos permite dividir los contactos pues, en listas, segmentos, etiquetas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos la visión unificada del comportamiento digital del usuario, todas las interacciones que ha realizado el contacto con nuestras comunicaciones y con nuestro contenido web. Y además ofrece la posibilidad también de la información de compras, ¿no? En el caso de que tengamos una integración con un e-commerce, con un PrestaShop, un Shopify, un WooCommerce, podemos obtener la información de esas compras realizadas y tomar decisiones en base a eso. Y actividad comercial. También nos permite registrar pues, todas esas visitas, reuniones, llamadas, emails
y demás relacionadas tanto con contactos como con tratos, con el módulo CRM. Perfecto. En cuanto al lead scoring, otro de los puntos importantes. Como he comentado brevemente antes, nos permite generar varios modelos de scoring para evaluar o para puntuar distintos criterios, ¿no? Por un lado, por ejemplo, podemos puntuar el nivel de engagement, ¿no? Aquellos usuarios que realicen determinadas acciones con nuestras comunicaciones. Por ejemplo, darle 5 puntos a aquellos usuarios que abran el correo electrónico, cualquiera de nuestros correos electrónicos, y darles 10 puntos a aquellos usuarios que hagan clic en un determinado enlace. De tal forma que cuando sumamos, por ejemplo, llegamos a una puntuación de 20 puntos en un contacto, en el modelo en el lead scoring relacionado con el comportamiento, en el nivel de engagement, podemos realizar acciones concretas con esos usuarios. Otro ejemplo podría ser pues, crear un modelo de scoring relacionado con las compras. Si tenemos una integración con un e-commerce, podemos desarrollar un modelo de scoring para puntuar a aquellos usuarios que realicen compra. Es decir, cuando un usuario ha realizado una compra, le sumamos 5 puntos. En el momento que ese usuario llega a 20 puntos, le podemos lanzar una automatización, enviar un email dándoles un cupón de fidelización, un cupón de descuento por ser un cliente VIP, por ejemplo. También nos permite automatizar esos procesos de lead scoring y sumar puntuaciones en función de las condiciones que realice el usuario, de las acciones que realice el usuario, y automatizar esas alertas y notificaciones internas a las personas pues, que tengan que gestionar el trato con los contactos o cualquier tipo de acción concreta. Otro de los puntos, la automatización de procesos, ¿no? Además de pues, lo que os he comentado antes, de el típico proceso, o sea, cuando hemos enviado una campaña, generar pues, un reimpacto, ¿no? En función de las acciones que ha realizado el usuario, nos permite automatizar otros procesos más avanzados. Por ejemplo, una solicitud de información. Tenemos en nuestra página web un formulario de contacto y ahí solicitamos unos datos. Podemos automatizar que cuando se vuelca esa información dentro de ActiveCampaign, se desencadene una automatización y le envíe un correo electrónico al usuario con la información que ha pedido e internamente se gestionen diferentes acciones, ¿no? Pues, por ejemplo, notificaciones internas o generación de tratos dentro del embudo, etcétera, etcétera, etcétera. Automatización de campañas multicanal. Además del canal de email, también nos permite automatizar pues, el envío de SMS, site messaging, etcétera, etcétera, etcétera. También nos da la posibilidad de hacer A/B testing para dividir a la audiencia de forma equitativa, probar cuál es la campaña que tiene más éxito y cómo podemos gestionar, ¿no? esas modificaciones para conseguir los objetivos que nos planteemos en cada una de las campañas. CX Automation, con integración con las principales plataformas de marketing y, como veis, como os voy a mostrar en este pequeño vídeo de segundos, es una interfaz y una gestión fácil y amigable. En cuestión de minutos, de horas, se puede generar flujos de trabajo súper potentes con el sistema drag and drop, ¿no? Con las acciones y demás. ¿Vale? Con las condiciones, el desencadenante y las acciones concretas dentro de la propia automatización. Perfecto. Vamos ahora a la cuarta razón, ¿no? La multicanalidad. Además de, lógicamente, el canal estrella es el email marketing, ¿no? Pero además de este canal nos permite otras funcionalidades. Por ejemplo, el SMS marketing a través de la propia aplicación de la propia plataforma o de plataformas de terceros, pues con Mensagia, Twilio, etcétera, etcétera. También la adopción del módulo de Conversations, que es un chat online que se puede integrar dentro de la página web y realizar un chat en directo con los usuarios. Además, este chat online puede desencadenar automatizaciones, de forma que cuando el usuario hable a través de ese chat, en función de la pregunta o de la solicitud de información, se puede desencadenar una automatización para notificar a la persona responsable de atender ese tipo de solicitudes o directamente trabajar
con ese contacto, ¿no? Site messaging, este está relacionado con los mensajes dentro de la web que cumplen, aquellos usuarios que cumplen una serie de condiciones que tengamos dentro de ActiveCampaign. Y, por último, la integración con las principales plataformas de comunicación. ¿Vale? Además, el diseño de las campañas de email marketing como punto muy fuerte también. El drag and drop es una interfaz súper amigable y hay un montón de plantillas definidas. Antes hemos visto en la página que os he mostrado antes que había como 70 plantillas nuevas. Hay un montón de plantillas que ActiveCampaign pone por defecto y que además pues, es muy sencillo modificar, incluir nuevo contenido, incluir imágenes, vídeos, enlaces, botones, etcétera, etcétera, etcétera. Como os he comentado antes, permite el A/B testing, la automatización de campañas y reimpactos en función de las acciones que realiza el usuario. Y un punto muy importante, muy interesante, es el contenido personalizado. ¿A qué nos referimos con esto? Lo primero de ello es la personalización, es decir, enviar contenidos nominativos, ¿no? Por ejemplo, hola, Adrián Jimeno, esta es la información acerca de la solicitud acerca de tu solicitud de información, ¿no? Toda la información, todos los campos que tenemos dentro de ActiveCampaign se pueden incluir en esas campañas, en esos emails y lanzar esas comunicaciones totalmente personalizadas. Y el contenido dinámico, ¿a qué nos referimos con esto? Dentro de una misma campaña, dentro de una misma plantilla, se puede personalizar los diferentes bloques. Es decir, podemos mostrar un bloque a aquellos usuarios que cumplan una condición y mostrar otro bloque a aquellos usuarios que cumplan otra. Por ejemplo, queremos mostrar un bloque de texto a aquellos usuarios que sean de Madrid, ¿no? Y otro bloque de texto a aquellos usuarios que el campo ciudad sea Barcelona. Eso se puede parametrizar y personalizar totalmente. Y por último, también ofrece una integración directa con aplicaciones como Google Analytics, DAP, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Ahora vamos a comentar el modulito CRM. Como os he adelantado antes, ActiveCampaign no es un CRM como tal, pero permite realizar procesos de venta pues, sencillitos y bastante interesantes para automatizar, ¿no? El CRM tiene el CRM integrado, la personalización ilimitada de embudos, etapas y estados. Embudos, podemos gestionar diferentes funnels de ventas y dentro de estos funnels de ventas podemos crear tantas etapas como queramos. Pues, por ejemplo, en cuanto a las solicitudes de información, nueva, cualificado, no cualificado, finalizado, ¿no? Y en cuanto a los estados, pues si está abierto, ganado o perdido. Además, nos permite automatizar esos procesos comerciales, ¿no? El Smart Sales, que luego veremos en un caso concreto que os enseñaremos. Tiene una interfaz muy amigable y también da la posibilidad de acceder y gestionar este módulo CRM y todas las tareas relacionadas con esta aplicación, este módulo, a través del smartphone. Ahí en este pequeño vídeo os mostramos pues, un poco, esto sería lo que es un embudo, las diferentes etapas y aquí es lo que es el trato en sí. Podemos enviar un email al usuario desde la propia plataforma y dentro de las actividades recientes del contacto nos aparecerán pues, la interacción, ¿no? que ha tenido ese usuario con el email que le hemos enviado. E incluso nos aparecerá también la contestación de ese email. Así tenemos todo registrado en una plataforma y podemos tomar acciones relacionadas con la cualificación y con la venta. Y otro de los puntos relacionados con el módulo CRM es lo que nosotros llamamos Sales Automation, ¿vale? Es la automatización de procesos de marketing y comerciales combinados. ¿Cuál es lo positivo de esto? Que tenemos un comercial 24/7 y 365, ¿no? Que nos permite pues, gestionar procesos de venta y realizar acciones tanto internas con la división o la asignación comercial como de cara al cliente de forma muy ágil, ¿no? Pues las notificaciones y alertas internas y la gestión de actividades. ¿A qué nos referimos con actividades? Pues nos permite dentro de automatizaciones crear tareas, pues una llamada, un email, una reunión de forma automática cuando el usuario realice unas determinadas acciones. Luego en los casos concretos que os mostraremos lo veréis de forma mucho más en detalle. ¿Vale?
Y por último, pues el seguimiento y la analítica comercial. Dentro de los reportes sí que nos da datos muy interesantes de acerca de cuántas tareas ha realizado un comercial para cualificar una oportunidad, cuántos tratos hay abiertos, cuál es el porcentaje de conversión de esos tratos, etcétera, etcétera, etcétera. Da datos bastante interesantes que nos permiten evaluar cuál es el desempeño de la parte comercial y cuál es el estado de las ventas. Perfecto. Otro de los puntos interesantes es el módulo de landing pages, que nos permite crear páginas de aterrizaje de forma ágil y en cuestión de horas, sin tener ningún conocimiento previo de maquetación ni de código. Con tener unas nociones básicas de imagen, podemos diseñar unas landing pages súper potentes y súper atractivas visualmente, ¿no? Nos permite además también dejar el alojamiento y la gestión de los dominios, lo que es la landing, y tiene un montón de plantillas prediseñadas. Hay un montón de templates que se pueden utilizar para coger ideas o como base para desarrollar una landing a medida. También se pueden integrar píxeles de seguimiento para ver la acción que ha realizado el usuario con todos los contenidos que hay en la landing. Y la personalización web. ¿Qué es esto de la personalización web? En función de las condiciones que tenemos del contacto dentro de ActiveCampaign, de los campos que tenemos dentro de ActiveCampaign, se les muestra una información u otra. De la forma que una misma página es como el contenido condicional de lo que comentaba antes de las campañas, ¿no? Una misma página se puede mostrar diferentes bloques en función de las condiciones, ¿no? de los campos que tengamos dentro de ActiveCampaign. Otro de los puntos fuertes, las integraciones, ¿no? Hay integraciones directas con más de 850 apps del mercado. Hablamos desde e-commerce, como pues, Shopify, PrestaShop, etcétera, hasta CRMs como Salesforce, como Dynamics, CMS como WordPress, Drupal, etcétera, o redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, o herramientas de gestión como Slack, Teams, etcétera, etcétera, etcétera. Incluíamos 850 apps del mercado y también hay conexiones a través de conectores como Zapier o PySync, ¿no? Tiene una gran comunidad y soporte, ¿vale? Y un roadmap en continua evolución. Ya os he comentado que este mes o a lo largo de estos meses van a lanzar la integración directa con Dynamics CRM, pero es que el mes pasado la lanzaron con Zendesk, por ejemplo, y el anterior pues con otras tantas. Entonces, la evolución es constante y hay integraciones directas que se desarrollan día a día y funcionalidades nuevas. ¿Okay? Otro una de las puntos más relevantes también es la relación calidad-precio, ¿no? Ofrece precios muy competitivos en base a volumen de contactos activos. ¿Y a qué nos referimos con activos? Aquellos que son susceptibles de enviarles un email. Es decir, aquellos que tenemos en listas y que disponemos de esa información concreta. Aquellos, si tenemos una base de datos muy amplia, pero no tenemos direcciones de correo electrónico, no les vamos a poder enviar correos electrónicos, ¿vale? Y si disponemos de una base de datos muy amplia, pero sin segmentar, es decir, una base de datos antigua y de los 5.000 usuarios que tenemos, únicamente 2.500 los tenemos segmentados en listas, pues ActiveCampaign únicamente nos va a cobrar por esos 2.500 activos, ¿vale? Que son susceptibles de recibir información. Flexible en cuanto a escalabilidad, podemos empezar pues, con un volumen de contactos de 10.000 y evolucionándolo a 25, 50, 100, 200, seáis de forma ágil, y ese ofrece un rápido despliegue y puesta en marcha de lo que es el entorno. En cuestión de días o una semana se puede comenzar a trabajar con ActiveCampaign, dar de alta a los usuarios, parametrizar lo que es las funcionalidades clave y comenzar a realizar envíos y diseñar automatizaciones. Aquí os indicamos un poquito la información sobre precios. Indicaros también que nosotros como partner, como Certified Consultant, tenemos condiciones especiales y aplicamos descuentos bastante importantes a la tarifa que aparece dentro de la web, ¿no? La que podéis ver de forma pública. Si en algún momento
queréis información más detallada acerca de estas condiciones, nos podéis preguntar sin ningún tipo de compromiso. ¿Vale? Y por último, la última razón, el último motivo por el que nosotros aconsejamos ActiveCampaign es el registro del comportamiento, ¿no? La interacción, el registro de la interacción del usuario, tanto con la web, a través del registro de web tracking, como con las campañas enviadas. Eso nos permite, pues, ver en un momento, pues, todas las interacciones del usuario con nuestras comunicaciones y tomar decisiones en función de eso. Por ejemplo, si sabemos que el usuario X ha visitado tantas veces la página web X, sabemos cuáles son sus intereses y le podemos lanzar una automatización para que incentivar esa venta, ¿no? Y también nos permite acelerar la conversión gracias a la agilidad para poner en marcha procesos automáticos, ¿no? Pues el ejemplo claro que os he comentado antes. Si tenemos un usuario que cumple determinadas condiciones, podemos desencadenar una automatización para que acelerar esa conversión y conseguir el objetivo de la campaña de la automatización, que puede ser que nos deje sus preferencias, que finalice una compra, que solicite un presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Perfecto. Bien, ya hemos visto las razones y la introducción, ¿no? Ahora vamos a ver los principales casos de uso en función de los sectores. Lo hemos estructurado como en función de los objetivos. Son todo casos reales. Lógicamente, no vamos a decir los nombres por salvaguardar la identidad de los clientes, pero son todo casos reales que nos planteaban un objetivo, un punto de dolor y cómo hemos cumplido ese objetivo, qué solución hemos dado para ese objetivo. ¿Vale? En el primero de los casos, centros de formación. Se nos planteaban el siguiente objetivo, la mejora de la comunicación con los alumnos. ¿Vale? Nos decían que tenían diferentes cursos y que tras finalizar esos cursos, luego no tenían el feedback, ¿no? Automatizamos un proceso que, basado en fechas, es decir, si el curso duraba desde el 1 de mayo hasta el 1 de julio, el 1 de julio, el 2 de julio, se le enviaba una encuesta de satisfacción al usuario para que evaluara, ¿no? El desempeño tanto del tutor como del contenido del curso. Y así obteníamos su feedback y podíamos tomar acciones, tomar decisiones en función de estos datos. Otro de los objetivos que se nos planteó relacionados con los centros de formación es fomentar la captación y la retención. ¿Cómo solucionamos esto? Con el Journey o con el caso de uso de la finalización de la inscripción. Detectábamos, dentro de ActiveCampaign se detecta que el usuario llega a la página web de inscripción, pero luego no enviaba lo que era el formulario. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, si detectamos que el usuario ha llegado a esta página, pero no nos ha enviado la información, no nos ha enviado la inscripción, le enviamos un correo electrónico invitándole a que finalice el proceso y ofreciéndonos en su ayuda, ¿no? O si ha tenido algún problema en el proceso o si tiene dudas relacionadas en este sentido. Otro de los objetivos que se nos planteó o se nos planteaba era el incentivar las ventas. ¿Cómo solucionamos este objetivo? ¿Cuáles fueron las acciones que realizamos? La promoción de una segunda compra. En este caso, pues algunos centros de formación tienen un montón de cursos y hay otros complementarios, ¿no? En función de esos datos de compra, de esos datos de inscripción de los que se inscribió el usuario, le ofrecemos una promoción para ese segundo curso. Oye, has realizado con nosotros el curso X, te damos un descuento tal para que realices este curso que puede complementar la formación anterior. ¿Vale? Y otro de los puntos o los objetivos que se nos planteaban era el generar branding y cross-selling. ¿Cómo lo solucionamos? A través de un modelo de scoring. En este caso, utilizamos las dos estrategias que os he comentado antes. Generación de branding. Generamos un modelo de scoring que evaluaba el comportamiento del usuario con las comunicaciones. Y a partir de ahí, decíamos, puntuábamos al usuario pues, si había abierto, si no había abierto, si había interaccionado con la comunicación, ¿no? Y en cuanto a cross-selling, puntuamos las compras o las inscripciones que había realizado. Es decir, por categorías, pues por ejemplo, una categoría que fuera, me lo invento, deporte, todos esos cursos que se habían inscrito en la categoría deporte podían
estar relacionados con otra categoría, ¿no? Pues los seleccionábamos, generábamos un modelo de scoring, puntuábamos cada vez que se inscribía a un curso y luego le ofrecíamos al usuario cursos relacionados. Y aquí os mostramos lo que es un centro, o sea, una automatización relacionada en este caso con la finalización de la inscripción. ¿Vale? Lógicamente hemos tapado la parte de los desencadenantes y tal, que había información confidencial, pero bueno, el concepto es el mismo. Detectábamos dentro de ActiveCampaign que había visitado la página, pero no había enviado el formulario de inscripción, por lo tanto, le establecíamos una espera condicional hasta que se cumplía una condición, ¿no? Hasta que el usuario se rellenaba ese formulario. Si pasado X tiempo desde que había visitado la web no había rellenado ese formulario, le preguntábamos y decíamos, ¿ha enviado el formulario de inscripción? Si la respuesta era sí, le enviábamos un correo electrónico, ¿no? Le preguntábamos aquí otra acción y le enviábamos un correo electrónico. Si la respuesta era no, le enviábamos el email. ¿Has finalizado tu inscripción? Hemos visto que has tenido algún problema, nos ponemos a tu disposición para que puedas cumplimentar la inscripción, o si tienes alguna duda o lo que fuera, ¿no? Y realizábamos otra espera condicional durante un determinado de tiempo, y cuando se cumplía esa condición, cuando rellenaba ese formulario, cuando enviaba los datos, lo pasábamos directamente al camino del sí y le enviábamos el email de confirmación. Y si no terminaba de incluir ese formulario, de sus datos dentro del formulario, finalizábamos la automatización y lo dejamos de aquí. Lógicamente, este proceso se puede evolucionar y le podemos dar tantos impactos como queramos, pero consideramos que si ya le hemos impactado una vez en un punto que él no ha solicitado la información o no ha sido activo en ese sentido, consideramos que un punto de contacto es suficiente en este sentido. ¿Vale? El caso de las inmobiliarias, lo mismo, planteábamos objetivos y solución. El primero de los objetivos, agilización en la asignación comercial. Decían, vale, pues tenemos muchas oportunidades, nos entran muchas oportunidades dentro del funnel de ventas, pero la asignación comercial es un poco aleatoria, ¿no? La gestionamos, pues el que está libre, coges la solicitud y la gestiona. Vale, pues ¿cómo agilizamos ese proceso y cómo hacemos que estas oportunidades vayan hacia un comercial u otro? Con la gestión automática de tratos en función de diferentes condiciones. Por ejemplo, si hay diferentes idiomas, todas aquellas solicitudes de información que vengan con el idioma español van a un funnel de ventas que es gestión comercial España. Todas aquellas solicitudes de información que vengan a través con el idioma inglés van a un funnel de ventas que es idioma inglés. De tal forma que a esos diferentes funnels de ventas únicamente tienen acceso a aquellos usuarios, aquellos gestores, ¿no?, que van a gestionar esas acciones, ¿no?, esas acciones comerciales, esas interacciones con el lead, con el posible cliente. ¿Vale? Otro de los objetivos que se planteaba era la cualificación de las oportunidades. Pues mira, es que tenemos como 50 solicitudes de información diarias, pero perdemos mucho tiempo en hacer llamadas que luego no están cualificadas. O sea, es que recibimos solicitudes de información y luego llamamos y no se acuerdan ni de qué inmueble están hablando. Decimos, vale, vamos a cualificar estas oportunidades de venta. ¿Cómo lo hacemos? Con un proceso automático. El usuario dejaba sus datos y envía la información, ¿no?, a través de la página web. Lo primero que hacemos es enviarle un email y le decimos, aquí tienes información más detallada acerca del inmueble X. Esperábamos un tiempo prudencial y luego dentro de ActiveCampaign le preguntábamos, ¿el usuario ha visitado los planos del inmueble? ¿El usuario ha visitado la información adicional? ¿El usuario ha dejado sus datos de preferencias? Si la respuesta era sí, consideramos esa oportunidad como cualificada. Si la respuesta es no, si no ha cumplimentado o no ha realizado esas acciones, consideramos la oportunidad como no cualificada. De tal forma que los comerciales tenían
un montón de oportunidades cualificadas, bueno, un montón, tenían oportunidades cualificadas para aquellos usuarios que habían hecho determinadas acciones y ponían el foco en esos usuarios. Es decir, su trabajo al final era mucho más gratificante y nos decían, es que esta información nos sirve, es muy, muy interesante porque nos permite establecer prioridades, ¿no? Establecer cuáles son las oportunidades que me tengo que centrar porque están más cerca de fructificar. Perfecto. Otro de los objetivos, de los puntos interesantes, de los puntos de dolor que nos comentaban, era la respuesta rápida de los leads. Esta gestión comercial se hacía de forma manual y nos decía, pues bueno, entran 50 solicitudes de información y yo tengo que ver sobre el inmueble sobre el que me ha solicitado información, preparar el correo electrónico, adjuntar el PDF con información adicional, adjuntar los planos, etcétera, etcétera, etcétera. Dijimos, pues vale, vamos a crear un proceso automático que envíe inmediatamente la información adicional acerca del inmueble seleccionado, con una integración con otra plataforma donde estaban alojados los PDFs o la información adicional de estos inmuebles. Se desencadenaba la automatización y el usuario que solicitaba información recibía esa información adicional, esos datos adicionales del inmueble, de forma automática y de forma inmediata. Y por último, el último punto de dolor, el último objetivo que se nos planteaba era automatizar los procesos de venta. ¿Cómo hicimos esto? Pues teniendo un comercial 24/7, Sales Automation. Esa parte, pues cada vez que se recibe la solicitud de información, se le envía esa notificación al usuario, ese email, con nombres y apellidos. Es decir, yo soy Adrián Jimeno, tu comercial asignado para ayudarte a encontrar tu casa en Madrid. ¿Vale? De tal forma que si el usuario enviaba un correo o una solicitud de información el sábado, por ejemplo, pues se le enviaba la información de forma detallada y la bienvenida comercial podía ser el lunes o martes para que no fuera pues, tan automático, que no se viera que fuera de forma automática. ¿Vale? De esta forma, pues bueno, se conseguía que el comercial atendiera todas las solicitudes de información sin realizar ninguna acción. Lo único que hacía es verificar cuál era el comportamiento del usuario con la información detallada, ¿no? Que se le había enviado de forma automática. Y aquí está uno de los ejemplos, ¿no? La gestión automática de los tratos en función de condiciones, lo que os he explicado un poquito antes. El contacto envía el formulario solicitud de información. Y lo primero que le preguntamos es, ¿idioma es español? Si la respuesta es sí, actualizamos el campo comercial asignado a comercial español y actualizamos el campo email comercial asignado a comercialespañol@prueba.es. Y además, dentro del embudo de tratos, actualizamos ese trato a comercial español y finalizamos la automatización. Si el idioma no es español, le preguntamos el otro idioma que puede ser. ¿Es inglés? Sí. Si es inglés, seguimos los mismos pasos. Comercial asignado es comercial inglés, email comercial asignado es comercial inglés@prueba.es y actualizamos el propietario del trato a comercial inglés. Lógicamente, estos serían dos embudos diferentes, ¿no? Uno era gestión comercial España y otro es gestión comercial inglés, Inglaterra. ¿Vale? Entonces, ahí tendríamos ya la gestión automática de los tratos, ¿no? De esas oportunidades comerciales. Perfecto. Vamos ahora con estrategias B2B. Objetivos y solución. ¿Qué objetivos? La gestión de nuevas solicitudes de colaboración, ¿no? Pues lo mismo que en el caso anterior, la gestión automática de los tratos en función de condiciones. Sí, es importante, además, dentro de ActiveCampaign no se realiza la gestión con la propia cuenta, sino que se realiza con el contacto asignado a esa cuenta. Es decir, Effort puede tener asignados a diferentes perfiles. Adrián Jimeno, María Martínez o Joaquín Buenacasa, que son mis compañeros, y las gestiones de esas oportunidades se pueden realizar con cualquiera de ellos, ¿no? Aquí planteamos esta gestión de los tratos y la verdad es que en cuanto a la estrategia daba bastantes buenos resultados. Y el fomento de la relación con los canales de distribución. Este era el objetivo. ¿Cuál era la solución? El análisis del comportamiento del usuario con las comunicaciones. Perdón.
enviábamos, pues bueno, campañas generales, enviamos campañas generales y analizamos el comportamiento del usuario con estas comunicaciones. Si cumple unas determinadas acciones, le añadimos una etiqueta, desencadenamos otra automatización, le enviamos un email, notificamos internamente a la persona responsable. Diferentes acciones. ¿Vale? Perfecto. Ahora, en cuanto a e-commerce, ¿no? Objetivos y solución. Objetivos que se nos plantean, que se nos han planteado en algunos proyectos. Incentivar las ventas. Recibo muchas, sé que en Google Analytics recibo mucho tráfico, pero al final poca gente o en relación al tráfico que recibo no tengo las ventas iguales, ¿no? Las ventas relacionadas. Recuperación de carrito abandonado. Detectamos dentro de ActiveCampaign cuando se ha abandonado un carrito y en el momento que la plataforma lo detecta, se le envía una información, una comunicación, un email con los detalles del carrito abandonado. ¿Vale? Simple. Hay integraciones directas pues, con PrestaShop, WooCommerce, Shopify, en fin, todos los e-commerce principales. Y la verdad que las integraciones son bastante potentes. ¿Vale? Cross-selling. Nos planteaba vender de forma cruzada, ¿no? Pues una segunda compra. En función de la adquisición que has realizado en la primera venta, te vamos a ofrecer productos relacionados, ¿no? Y además te vamos a ofrecer, por haber realizado esa compra, un descuento específico de un X% para que puedas, con caducidad dentro de 20 días, para incentivar esa sensación de urgencia, ¿no? ¿Qué más? Upselling. Lo mismo, pues acciones basadas en comportamientos de compra. Si ya nos han comprado un producto gama más baja, vamos a probar si le interesaría al usuario, teniendo ese comportamiento de compra, lógicamente, vamos a probar si el usuario estaría interesado en comprar un producto de una gama un poquito más alta, ¿no? Sabiendo siempre esa información. Al final la información es poder, ¿no? Y teniendo esa información podemos tomar acciones y tomar decisiones basadas en esos detalles. Y otro de los objetivos que se nos planteaba era generar comunidad. ¿Cómo lo hacemos? Bienvenida a primera compra. Gracias por haber realizado la compra con nosotros. A continuación te damos acceso al club de lo que sea y te ofrecemos un tanto por ciento de descuento en todas tus compras por pertenecer a nuestra familia, por ejemplo. ¿Okay? Y aquí hay un caso, una automatización relacionada con el carrito abandonado, ¿no? Pues la plataforma detecta que el carrito ha sido abandonado. El primer paso que hacemos es enviar un email. Le decimos, ¿has tenido algún problema en realizar la transacción? Hemos visto que no has completado tu compra, ¿te podemos ayudar en algo? Esperamos 2 días a que cumpla, a que recupere ese carrito. En el momento que lo recupera, finalizamos la automatización. Si no lo ha recuperado, vamos a impactarle a través de otro medio y le decimos, vamos a enviarle un SMS. Ahí le ponemos los datos que sean y esperamos otros 2 días. Ahí le decimos, pues, le preguntamos si ha recuperado el carrito. Si la respuesta es sí, lo sacamos de la automatización. Si la respuesta es no, notificamos internamente al comercial y decimos, mira, el usuario llegó a poner sus productos en la cesta, pero no llegó a finalizar la compra. Ponte en contacto con él por si hubiera tenido algún problema o si le puedes recuperar esa compra, ¿no? Perfecto. Vale, venga, nos quedan un par. Voy un poquito más ágil, así vamos bien de tiempo y dejamos unos minutos por si hay preguntas. Hostelería y turismo. ¿Qué objetivo? Mejorar la experiencia del usuario. Se nos plantea, bueno, queremos interaccionar, establecer touch points con el usuario. Vamos a hacer comunicaciones pre-estancia, durante la estancia y post-estancia. Tenemos la información de cuándo entra el usuario a nuestro hotel y cuándo sale. ¿Vale? Pues vamos a ofrecerle, vamos a hacer un journey automatizado que una semana antes de la fecha de inicio, de la fecha del check-in, le enviamos información turística acerca de la ciudad, ¿no? Durante la estancia le vamos a dar, pues enviar comunicaciones
relacionadas con lo que puede hacer en el hotel, ¿no? O menús premium o lo que sea. Y post-estancia queremos saber su opinión, su feedback acerca de nuestras instalaciones, acerca del trato, etcétera. Diseñamos diferentes automatizaciones para mejorar esa experiencia de usuario. Activación de clientes dormidos. Tenemos una gran base de datos de usuarios que han venido en alguna ocasión a nuestros hoteles o a nuestro hotel, pero no han vuelto o no tenemos oportunidad de volver. Vamos a hacer alguna acción. ¿Cómo? Un modelo de scoring. Generamos un modelo de scoring para aquellos usuarios que en los últimos meses hayan visitado alguno de nuestros hoteles, alguno de nuestro hotel. Y cuando le ha visitado, en el momento que llega a una puntuación, le mandamos un cheque de fidelización con un tanto por ciento de descuento en un fin de semana en el Hotel X. ¿Vale? Fomentar la compra impulsiva. ¿Vale? Era otro de los puntos. ¿Cómo? Pues con un cupón de descuento del hotel o con ventajas por ser una cuenta premium o por ser VIP. ¿Vale? Y por último, antes de pasar a las preguntas, una estrategia de las acciones para desarrollar una estrategia de comunicación interna. Objetivos y solución. ¿Cuál es el objetivo? En una empresa, desarrollo de comunicaciones internas. Desarrollamos newsletters semanales con los puntos destacados. Ahí, internamente, tenemos segmentados a los usuarios por departamentos, por demás. Vamos a lanzar contenido que esté adaptado a sus intereses, ¿no? Que estén relacionados con el departamento, con el trabajo que desarrolla internamente en la empresa. Y otro de las acciones, ¿no? Sería la información específica al usuario. Integración con otras plataformas, pues para lanzar envíos por ejemplo, tenemos algún caso de lanzar nóminas, ¿no? Por ejemplo, las nóminas están metidas en una plataforma de terceros, generamos un PDF donde se incluye esta nómina y el día 4 de cada mes se realiza el envío específico a los usuarios que tienen su nombre y si tienen su enlace al PDF relacionado, ¿no? Con información de esa nómina. Y el último de los objetivos que nos planteaba era fomentar la participación. Vamos a crear una landing page de sugerencias, un buzón de sugerencias para que el usuario introduzca todas aquellas consideraciones o mejoras que vea dentro de la empresa y pueda darnos su opinión acerca de los diferentes puntos que trabajamos, ¿no? Y esto, en principio, sería todo. ¿Vale? Nos quedan 4 minutitos por si hay alguna pregunta. No sé si habrá alguna pregunta. Me pongo la cámara para que me veáis en la despedida. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Voy a revisar un poquito el panel. Vale. En principio, parece que no. No, espero que hayáis comprendido todo correctamente. Simplemente agradeceros vuestra presencia en este webinar. Como os he comentado antes, si tenéis cualquier tipo de duda, ya disponéis de mi correo electrónico o por si queréis información adicional. Y sí que antes de terminar, bueno, ahora cuando terminemos lo que es el webinar, os lanzarán 3-4 preguntas para evaluar un poquito el contenido y darnos feedback acerca de contenidos para próximos webinars. ¿Vale? Así que nada, muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en siguientes webinars. ¿Vale? Un saludo.